Henry, buen día, ¿cómo bienvenido estás? Nuevamente, buen lunes para ti. Muchas gracias. Bueno, igualmente. así que me encanta que en esta época del año nos estés proponiendo, distintas opciones de medicina alternativa, como se le dice. Sí. Y en este caso, las famosas flores de Bach, que en realidad muy poco sabemos algunos sobre ¿Viste? flores de Bach. Eso Todos que- las conocemos, pero ¿cuánto Claro, más sabemos? por lo menos hemos escuchado. Exacto. A veces hemos consumido, pero ni siquiera sabemos de qué se trata también, ¿no? Y inclusive hasta la forma de pronunciarlo, ¿no? Hay muchos que dicen flores de Bach, otros flores de Bach. ¿Sí? En este sentido hay una discusión también, ¿no? Pero en realidad, ¿de qué se trata? A ver, ¿de qué se Uno trata? cuando escucha florales, una terapia floral, se imagina flores que trabajan de alguna manera, pero no se imagina que se trata justamente de esencias, ¿sí? De esencias Estas florales. son esencias florales. Es un sistema de 38 florales desarrollado por el doctor Edward Bach, que aquí estamos viendo. En general vienen en este tipo de frasquitos de 10 mililitros y se preparan para el consumo en este frasco un poquito más grande de 30 centímetros cúbicos, ¿no? La ventaja de este sistema floral, además que tal vez por esa razón es el más utilizado a nivel mundial dentro de las terapias complementarias, más que la medicina china, aquí en Uruguay no se utiliza tanto como a nivel mundial, pero también se utiliza bastante, es que es inocuo. ¿Qué significa que es inocuo? Que en caso de estar errándole a la fórmula, se puede tomar igual, mal no te va a hacer, ¿sí? Claro. Esa es una de las grandes ventajas. Eso es un problema también porque muchas personas aprenden en un curso muy rápido de cómo utilizarlo y lo utilizan mal después y no genera los tan buenos resultados como puede generarlo, entonces desprestigia el sistema, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Como decíamos, se trata de un sistema desarrollado por el doctor Edward Bach, un médico. Así que son flores de Bach, De Bach, sí. no son flores de Bach. Exactamente, porque era un médico galés, ¿sí? Bien. Entonces, a él lo nombraron Edward Bach. Entre 1928 y 1936 desarrolló este sistema con un grupo de ayudantes. Esto le generó también un problema con la Academia Médica, que dijo, no, ¿cómo vas a tener ayudantes que trabajen contigo que no son médicos? Entonces, a partir de ahí, él empezó a escribir un libro que se llamaba justamente Cúrese usted mismo, ¿sí? Entonces, este sistema apunta ni más ni menos que a sanarnos nosotros mismos. Él hablaba de que todas las enfermedades, absolutamente todas las enfermedades, tenían un componente emocional, ¿sí? Por lo tanto, a partir de ahí se lo empieza a utilizar simplemente para buscar el origen de las enfermedades, ¿no? Y a partir de ahí sanarlos. Es aceptado por la Organización Mundial de la Salud a partir de 1976. Esto significa que no es un sistema de esos tan alternativos, ¿no? Claro, Sino que también tiene cierto inclusive, aval médico además. por supuesto, inclusive muchos médicos lo utilizan, muchos psicólogos también lo utilizan, como trabaja también a nivel emocional, es un coadyuvante muy bueno. ¿Cómo trabaja? En realidad, las flores que se utilizan en general se recogen donde crecen, ¿sí? Se los potencia con energía solar inclusive, se los pone al sol en agua mineral natural durante cierta cantidad de horas, bajo cierto tipo de circunstancias, y ahí absorbe el caudal energético, ¿sí? Por eso esto está encuadrado dentro de lo que es la medicina vibratoria, ¿sí? No es molecular. Si uno revisa estas esencias, en realidad no encuentra ninguna molécula correspondiente a la flor, pero sí la vibración de la flor, ¿sí? Entonces, ¿dónde actúa? Directamente en este campo electromagnético. Como decíamos, de acuerdo, o sea, ¿cómo sé yo qué floral tomar? Bueno, el especialista te va a determinar de acuerdo a tus condiciones emocionales qué problema puedes tener o llegar a tener en el futuro, ¿sí? Entonces, haciendo esa correlación, se da una fórmula justamente de estos florales, que se toman directamente. Sí, abriendo gotas. frasquito, gotitas directamente. Ahora, ¿cuál es la en diferencia boca. con el resto de las homeopatías que también se toman de la misma forma y Exacto. que también muchas derivan de plantas, ¿no? Por supuesto. Derivan de plantas, sí. Que en este caso la potenciación es directamente vibratoria, no hay ningún tipo de dinamización homeopática, ¿no? Que la transmisión vibratoria, o sea, en la homeopatía sí se toma un aspecto molecular que después se va diluyendo con cierto tipo de dinamización hasta que queda casi mínimo. ¿Sí? Y oficia más o menos como vacuna en ese sentido. En este caso es vibratorio directamente. Es como de ¿no? energía. Es energético, ¿sí? Bien. Entonces se han hecho pruebas sacando fotografías Kirlian de los campos magnéticos de las personas antes
durante y después de las tomas, y hay un caudal de movimientos energéticos importantes, lo que significa que ahí es donde opera, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo te parece que hay que tomarla como para saber si está realizando algún efecto o no? O sea, ¿a cuánto tiempo? ¿No? ¿Al mes? Porque uno escucha, claro, y uno dice, no, si a los 15 días no notas un cambio, si al mes no notaste un cambio, es que no está actuando. Es una muy buena pregunta. Vos sabés que Edward Bach decía que no hay que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Por lo tanto, hasta eso varía de acuerdo a la persona, ¿no? Claro. Pero en general se toma varios meses. ¿Por qué? Porque es como un remedio que va directamente a lo profundo, por lo tanto genera un tiempo de incursión hacia lo profundo, ¿no? Por lo tanto, sí hay remedios de rescate. Hay un remedio que se llama Rescue Remedy, que es el famoso remedio de rescate que vos lo tomás e inmediatamente te equilibra en caso de estar en una crisis. ¡Qué interesante! Sí, eso es muy utilizado, eso ni siquiera necesita receta. Vos vas a cualquier homeopatía, pedís el Rescue Remedy y directamente... Rescue de rescate, ¿no? Sí, Rescue Remedy. Y ahí, no sé, ataques de pánico, trastornos de ansiedad, problemas de desmayos, cualquier situación de ese tipo es tratada con esas gotitas, ¿no? Entonces, al tener que llegar al campo magnético, lleva un tiempo. Muchas veces depende también de la fórmula. Hay fórmulas que trabajan en 3 o 4 meses y otras que trabajan para completar el tratamiento 1 o 2 años inclusive, ¿no? Y nosotros vimos que lo podemos utilizar para enfermedades psicosomáticas, más allá que Edward Bach decía que todas correspondían a aspectos emocionales, a estados transitorios. Por ejemplo, si vos te mudás, si no te adaptás al lugar... Si está con una situación de estrés puntual. Puntual, lo puedes utilizar también en ese sentido, problemas emocionales varios, inclusive esto incluye depresiones postparto, ese tipo de cosas, ahí trabajan muy bien. Problemas de carácter, si uno tiene un carácter, no sé, o depresivo, o irascible, estos florales te equilibran rápidamente. La ansiedad también, ¿no? En ese sentido. Ni que hablar, para la ansiedad es ideal esto. Para animales y plantas también, y ayudante también de otras terapias. Nosotros trajimos una lista de florales correspondientes a cada signo zodiacal. ¿Por qué? Porque Edward Bach decía justamente que cada signo tenía un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es potenciado por el floral y el aspecto negativo es equilibrado, ¿sí? Entonces él determinó que Aries, por ejemplo, requiere de este floral que se conoce como impatience, que en realidad habla de una persona que rápidamente puede explotar en forma imprevisible y que tiene algún tipo de actitud reactiva, exactamente, ¿no? Justamente eso es por tener, dice Federico, que él tiene da fe eso, que sí, que es tiene de eso. Él es Aries, pero sos así reactivo. Dame las gotas. Dame las gotas por la duda, son inocuas igual. Entonces, Tauro... Bueno, pero entonces al reactivo, esta gota que se le va a suministrar... Y potencia su aspecto positivo, ¿no? Que es vehemente, que es emprendedor, el ariano, ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido, te quita la parte le apacigua negativa, lo reactivo y te potencia lo bueno. Y te potencia lo bueno, muy bien. Tauro tenemos a Gentian. Gentian es un floral que tiene que ver con el fácil desánimo. ¿Qué significa? El taurino es emprendedor, ¿no? El taurino es una persona que arremete, pero cuando no está en su aspecto positivo puede desanimarse fácilmente ante el primer obstáculo, ¿no? Claro. Puede haber una depresión reactiva justamente. Entonces Gentian lo que hace es equilibrarlo en sus fortalezas. Después tenemos a Géminis. Me siento Lourdes Ferro haciendo esto. Mirá, Géminis, Cerato. Lourdes está tomando apuntes en este momento. Nota, sí. Cerato es para las personas que... Géminis es muy curioso, ¿no? Pero de tan curioso se puede volver inseguro en sus decisiones, ¿no? Claro. Entonces Cerato es la persona justamente que necesita este floral porque pregunta todo, ¿sí? En vez de decidir algo, va y le pregunta a alguien, y no importa lo que le digan, va a hacer lo que le diga el otro, ¿no? Porque justamente incursiona en ese tipo de dudas. Esto pasa mucho entre los Géminis. Cáncer, Clematis. Esta persona en general es una persona muy soñadora, que se mantiene directamente en un plano mental y le cuesta ejecutar, ¿sí? Es el famoso artista
que dice, voy a hacer tal cosa, proyecta futuro, a veces proyecta cosas que nunca va a poder hacer, pero sin embargo se las imagina y no las ejecuta. ¿Sí? Clematis lo que hace es que vos empieces a ejecutar lo que pensás y que no solo que ejecutes, sino que pienses cosas que son coherentes y viables también. Bien. ¿No? Bajar a tierra un poco. Entonces. Exacto. Leo son grandes líderes, ¿sí? Y los leoninos, cuando son grandes líderes y no tienen un contexto adecuado, se pueden volver muy controladores, ¿sí? Entonces empiezan a controlar cosas que ya no les corresponden a ellos. Significa que pueden, yo qué sé, es el típico que va conduciendo otra persona y va en el asiento del conductor diciéndole por dónde tiene que hacer, todo tenso, frenando con el pie cuando no tiene freno, ese tipo de cosas, ¿no? O dice, bueno, hagan esto, hagan lo otro. Mandón. Se vuelve un poco mandón el leonino cuando pasa de ser de líder justamente a controlador, ¿no? Entonces Verón lo que hace es volverte al liderazgo y no tanto a ese tipo de situaciones. De autoritarismos. Exacto. Virgo lo que tiene es que son personas muy mentales y al ser muy mentales justamente se vuelven susceptibles también a la opinión de los demás. Y a veces se vuelven también abusados por los demás, ¿sí? En sentido emocional y a veces hasta físico. Entonces Centauri es justamente para las personas que tienen algún tipo de problema de poner límites, ¿sí? Cuando no te puedes poner límites, Centauri es el adecuado. Libra lo que tiene es que, justamente así como lo tiene el símbolo, a veces está arriba, a veces está abajo, no es muy cambiante. Entonces las personas que se vuelven demasiado cambiantes van a tener que tomar este tipo de floral simplemente porque no van a poder emprender algo con seguridad, porque al poco tiempo también van a cambiar de idea. Son los típicos que cuando van a comprar algo, ¿qué hago? Compro la agenda azul o la roja y pueden estar desgastándose frente a la vidriera. Sí, hay que equilibrar la balanza ahí. Exactamente, es eso, es el floral del equilibrio, justamente, ¿no? Escorpio son personas muy emocionales, muy sensibles, por lo tanto, Chicory trabaja directamente con la emocionalidad. Hay personas que requieren justamente de tener la atención de los demás, y cuando hay un exceso de necesidad de atención afectiva de los demás, Chicory justamente esto pasa también en muchas parejas siempre hay uno que dice, ay, me querés, no sé, y se pone muy celoso, ese tipo de cosas. Sí. Se maneja con Chicory. Sagitario es un signo de fuego que necesita también tener cierto tipo de aval del entorno, ¿no? Y en este sentido necesitan la compañía, pero muchas veces se vuelven negativos en el sentido que la compañía no la reciben como ellos pretenden, entonces se vuelven solitarios y empiezan a sufrir justamente en soledad esa angustia que no pueden sobrellevar. Entonces Agrimony es para cuando uno retiene emociones, ¿no? Toda emoción retenida exactamente se concentra a veces y genera problemas de estómago inclusive. Y después tenemos a Capricornio con Mimulus. Mimulus es un floral que es para los miedos. Cuando uno tiene muchos miedos seguidos, yo qué sé, miedo a los perros, miedo a salir, miedo social, timidez, ese tipo de cosas. Cuando se juntan muchos miedos, Mimulus es el floral adecuado, que también se asocia a Capricornio porque Capricornio tiene un poquito de tendencia a volverse así. Tenemos después a Acuario, que tiene a Water Violet. Water Violet es para la esencia para las personas que desarrollan una intelectualidad tal o un interés por ir hacia adentro tal que no les permite sociabilizar lo suficiente, ¿sí? Entonces se vuelven un poco aislados porque a veces hasta se sienten superiores, que en algunos casos son superiores porque tienen un trabajo interno importante, pero no les permite estar en contacto con la sociedad y empiezan a sufrirlo tarde o temprano, ¿no? Y por último tenemos a Piscis con Rock Rose. Rock Rose es para el miedo paralizante, cualquier miedo paralizante e inclusive por esa propia sensibilidad que tiene Piscis, cualquier situación que te genere miedo paralizante es tratado con Rock Rose. Por ejemplo, los posibles ataques de pánico, ¿no? Los ataques de pánico en donde uno se paraliza
por ejemplo, terror a las pesadillas, por ejemplo, también ese tipo de cosas que realmente que te pase algo, a que venga alguien, yo qué sé. Seguro, todo aquel miedo que te paraliza, el famoso miedo que te hiela la sangre, viste, que te deja tenso. En este caso se utiliza rock. Ahora, si alguien que pertenece a otro signo de repente, por la característica que vos nombraste, dice, pero yo justamente estoy atravesando muchos miedos, o puede anotarse exactamente, la flor y ya también, aunque no pertenezca al signo, para contrarrestar ese momento emocional que está teniendo. Por supuesto, en realidad, si bien estos florales se pueden asociar a los signos, se pueden tomar los florales sea el signo que sea. De hecho, las fórmulas en general tienen entre 5 y 7 florales cada uno. Bien, ¿sí? Claro, y a veces coinciden con otros signos también. Bien, ¿no? ¿Y se toman más o menos que 4 veces al día? Son florales que se toman en este tipo de frasquito que estamos viendo aquí. Con gotero. Este frasquito con gotero que se utiliza 4 veces por día tomando 4 gotas. ¿sí? En general los terapeutas a veces varían un poco, pero en realidad lo establecido por Edward Bach es 4 gotas. Lo importante es la constancia, ¿no? Porque si uno se olvida día sí, día no... Es como si fuese terapeuta, porque exactamente todo ese tipo de cosas son las fundamentales. Hay muchas personas que empiezan a toman una vez sí, una vez no. Y en si realidad son 4 veces al día, son 4 veces al día. Exactamente, la frecuencia muy es bien. importante. Henry, qué interesante, y me parece que está bueno que todos profundicemos un poco en algo que pueda ayudar a armonizarnos en la vida, ¿no? Más allá de todo lo que uno haga extra. Desde el lugar de lo interno, si uno tiene por lo menos el efecto placebo incluso, ¿no? Que puede generar, más allá de todo, el saber que uno quiere conseguir un efecto en uno y se está esmerando para... Exacto, digo, más allá de que esta estadística de funcionamiento va más allá del placebo, es verdad también que esto nos ayuda a tener también un apoyo. Porque nos pone una meta, ¿no? Yo creo que desde la actitud también nos está... Y sin los problemas de las contraindicaciones que pueden tener inclusive algunos fármacos, ¿no? O sea, para niños también, por supuesto. Esto es más que bienvenido, niños, ¿no? embarazadas, como decíamos, animales, personas con cualquier tipo de patología, son inocuas en ese sentido. Muy interesante, muchas gracias, Henry. ¿Continuamos todavía en diciembre con alguna otra...? Seguimos. ¿Terapia? Seguimos con varias terapias todavía. Excelente, muy interesante.